Cada vez que tomamos una decisión o queremos hacer alguna compra, no lo decidimos nosotros mismos. A veces tenemos que pedir o llamar a alguien para saber su opinión. Lo mismo nos gustaría que ocurra también en el tema de salud. Esta tarde nos acompaña el doctor Antonio Camargo y el doctor Rómulo Cárdenas para hablar sobre eso, la segunda opinión en la salud. Nuevamente nos encontramos aquí en Oncos. Ahora me acompaña el oncólogo clínico Rómulo Cárdenas y el doctor, como siempre, está Antonio Camargo acá en esta mesa para conversar sobre un tema muy controversial que a veces dejamos de lado, sobre todo en el tema de la salud, una segunda opinión. ¿Qué tal, doctores? Muy buenas tardes. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Gusto conocerte. Cuéntanos un poco sobre este tema que a veces escapa de nuestras manos. Generalmente llega un paciente, lamentablemente le detectan que tiene cáncer y más allá del tema psicológico, pues se queda en ese proceso, ¿no? No, el paciente peruano quizás básicamente no es de visitar o visitar otro médico, tener otra opinión. Ustedes más o menos como que están en este panorama, ¿cómo ven eso? Yo diría efectivamente que tú tienes razón ahí, ¿no? Que el paciente peruano no es tanto de tomar una opinión, no es de tomar, digamos, una segunda y peor una tercera opinión, ¿no? Eso es algo que yo lo veo muy frecuentemente en la práctica clínica diaria. Te doy un ejemplo, muchas veces llega un paciente que me cuenta su historia y me dice, bueno, llegué a manos de un médico y este médico me dijo que urgente tenía que operar. Entonces ahí me asustaron, me dijeron que si no me operaban el cáncer iban a saltar un sitio, otro sitio y que me iba a ir terriblemente mal, ¿no? Ese paciente en ese momento como que se ve como combinado, digamos, por ese tipo de advertencia del médico y prácticamente toma una decisión, más que todo, así es, inducida también muchas veces por el mismo médico, ojo, ¿no? Y el paciente, bueno, se somete al tratamiento que le dice. Cuando uno ve después todo lo que han hecho con ese paciente, dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no hicieron esto? ¿O por qué no tomaron esta medida? ¿O por qué no hicieron ese tratamiento antes? ¿No? Es algo que sucede muy a menudo en nuestro medio. Tan a menudo que prácticamente es la regla, ¿no? Por lo tanto, lo que yo te puedo comentar sobre esto es que no hay, digamos, una emergencia oncológica, salvo unas contaditas por ahí que necesitan, lógicamente, un tratamiento de emergencia, ¿no? Siempre existe, lógicamente, la urgencia de tratar un cáncer cuando se diagnostica un cáncer o cuando una persona tiene, digamos, este diagnóstico. Pero también hay el tiempo necesario para que esa persona tome una segunda opinión o una tercera opinión, las opiniones que desee, hasta que esté bien claro qué es lo que debe hacerse con su enfermedad. Y sobre todo también un tema ahí más o menos para conversarlo con el doctor Rómulo es la confianza que te tiene que dar el doctor, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que, como decía Antonio, verdaderamente el país pues somos líderes del cáncer avanzado, ¿no? Se dice que hemos bajado en estadísticas, pero a mí no me parece, con este programa del Plan Esperanza. Entonces, por esas razones que el centro recibe pacientes pues, con enfermedad avanzada, ¿no? Enfermedad avanzada el centro. Entonces, ahí es donde uno puede analizar cuáles han sido los factores que han hecho de que esa enfermedad haya avanzado, cómo fue atendido por el médico, cuál fue su tratamiento, se informó bien a la paciente, ¿no? Y vemos que hay una mala información. Otro factor importante es la mala información. Tiene que estar totalmente informado el paciente o la familia del diagnóstico fatal de esta enfermedad, que es igual a muerte, es sinónimo de muerte. El cáncer es sinónimo de esto. Entonces, si no se hace un diagnóstico adecuado, si no se hace un tratamiento adecuado, el paciente prácticamente no va a llevar un tratamiento oportuno o un buen tratamiento, entonces el paciente, su situación es diferente. Yo diría, inclusive, si hemos comentado, ¿no? En cáncer solamente hay una oportunidad para curarse. Una. Para curarse tienes que tener el mejor recurso humano, la mejor infraestructura, los mejores insumos, la mejor tecnología. Si tú quieres curar y tener dinero. Si tú cuanto más plata tengas, te vas a curar. Cuanta menos plata tengas, no te vas a curar, te vas a morir. Así de simple, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Yo diría, de que en relación a tu pregunta, por la experiencia que llevo manejando, es muy importante saber por qué, cuándo y dónde debo tener una segunda opinión. El paciente debe estar informado por qué quiero pedir una segunda opinión, dónde debo pedir una opinión y cuándo debo pedirla. Entonces, tal vez eso de la segunda opinión es muy importante
ya que ahora, como conversamos siempre con Antonio, en la cual hay una medicina gerenciada, entonces, en la cual ha cambiado mucho esto a la relación entre el médico y el paciente. Ahora hay una relación entre el médico y el cliente, y entre el dueño de la empresa, el médico, prácticamente es un triángulo no es amoroso, ojalá fuera amoroso, sería bueno, ¿no? Es un triángulo desastroso, diría yo. Entonces, más aún en estos casos, creo que una segunda opinión pudiera ayudarlo al paciente a que tome sus decisiones adecuadamente y ver si está atendido con calidad, porque la otra oportunidad es, quiero ver, el paciente dice, si estoy bien o no tratado. Esa vez, por eso viene el paciente. Además que también esta segunda opinión nos lleva a descubrir quizás nuevos tratamientos, ¿no? Como lo que más o menos desarrollamos. Así es, ¿no? Justo como decía el doctor Cárdenas, en el tratamiento de un cáncer solamente se tiene una sola oportunidad para curarlo. Entonces, lo más importante es la estrategia que se tome. O sea, ¿qué estrategia voy a hacer o qué estrategia voy a recomendarle a mi paciente para que este cáncer se cure en lo posible? Lógicamente no se pueden curar todos los cánceres, pero un número significativo de estos sí se puede curar. Entonces, es importantísimo este hecho, este inicio. ¿Cómo muevo la primera ficha? Es como si fuera un ajedrez, pero muy complejo, ¿no? En el ajedrez hay reglas de apertura, del juego medio, teoría de tantas cosas, etc. Igual aquí, ¿no? El cáncer no es una enfermedad, tal como si no es una enfermedad particular, es una enfermedad, no es una enfermedad, digamos, única, sino es una enfermedad muy personal. Cada persona tiene su cáncer y por lo tanto el cáncer tiene que ser tratado con nombre y con apellido propios. Cómo yo defina, digamos, o cómo yo empiece o dé el primer paso para que este paciente lleve un tratamiento u otro, eso va a determinar cómo va a ir el paciente hasta el final. O si se cura o no se cura. Y si no se cura, bueno, el fin ya es prácticamente obvio, ¿no? Sí, pero hay algo que también, digamos, me coloco de repente como una paciente. Yo voy donde un médico y, bueno, lamentablemente me dan esta noticia, pero ya llega un momento en que también te afecta tanto que llegas a buscar por internet, por ejemplo, y piensas ahí que tienes esa segunda opinión, ¿no? Que en realidad, pues si bien la información la tenemos en bandeja, no necesariamente debemos de tomar como válido eso para nuestro caso, para el caso de cualquier paciente. No sé si les ha pasado de repente que han tenido la visita de algún paciente que les ha comentado que vio esto en internet y que digamos que no lo deberían de tomar como una segunda opinión. Efectivamente, actualmente esa tendencia existe, cada vez es más creciente, ¿no? Mucha gente acude a internet y internet es una selva. Uno se pierde en esa selva y la gente viene con múltiples dudas, ¿no? Yo no iría tanto, digamos, sobre dudas respecto a tratamientos de tipo convencionales o los aspectos técnicos, digamos, que tienen que ver con el tratamiento de un cáncer, sino más que todo lo veo con respecto a tratamientos que no están ni siquiera validados, ¿no? Por ejemplo, terapias alternativas, complementarias, que a veces me vienen y me dicen, doctor, puedo tomar tal vitamina, tal suplemento, he leído en internet que aquí hay un sitio donde hay un árbol milagroso y en tal sitio como que curan a la gente, mire que en Cuba la medicina dice que está avanzada o que hay un producto tal, más que todo va por ahí, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también con eso, al menos la gente tiene que tener bien claro que internet es una fuente de información, pero no es una guía, ¿no? Siempre se debe recurrir a lo que es un experto en esto, porque quien maneja un cáncer tiene que estar extraordinariamente preparado, tiene que ser, como su nombre mismo lo dice, un experto, pero también saber llegar al paciente es importante. Tiene que ser un experto que inclusive tiene que, si es que va a dar una segunda opinión, tiene que estar, digamos, tan bien preparado para también confrontar las opiniones de otros expertos, de otros especialistas. No se trata de una confrontación de ideas, sino también de aclarar las cosas para la persona. Si yo aclaro las cosas, si de repente, a través de mi opinión, puedo decirle, mira, había aquí una quimioterapia que te han propuesto como tratamiento, pero acá hay una terapia molecular que han obviado en tu caso, ¿no? Y que esta terapia molecular existe aquí en el país o la puedes recibir porque tu cáncer en sí es candidato a este tipo de terapia, pues estoy contribuyendo mucho también a que el paciente reciba un tratamiento de primera, lógicamente si es que puede acceder,
¿no? Pero tampoco no se trata de decirle, bueno, porque eres un paciente de tercer mundo, bueno, tú vas solamente a quimioterapia y bueno, sí, ¿sabes qué? Esta terapia molecular no creo que la compre. Entonces, obviamente, el médico dice, no, no se lo voy a comentar. Muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, para eso está la segunda opinión también, ¿no? Para guiar mejor al paciente en su tratamiento. Generalmente es la familia quien le da o insiste mucho con el paciente en probar una segunda opinión, pero creo que lo conversábamos justo hace un momento, debería también partir del mismo médico, ¿no? Que visite también a otro paciente, a otro doctor, perdón. Claro, acotando lo que decía Antonio, lo que comentabas tú, Gaby, es cierto, muchos pacientes a través del internet sí dicen, mi paciente, no, ¿por qué no está recibiendo el tratamiento que acaban de decir en internet o en los medios, ¿no? O en los medios de difusión? Está recibiendo, por ejemplo, dice un paciente que tiene un melanoma maligno y le están dando solamente quimioterapia. ¿Y por qué no recibe este tratamiento molecular nuevo? Entonces, eso el paciente comienza a empezar y dice, ¿por qué no me ha dicho mi médico? Entonces, lo orienta a una segunda opinión. Voy a buscar un médico que me diga por qué mi médico no me está dando este tratamiento. Por ejemplo, eso ya es terapéutico, esa estrategia ya es terapéutica. El internet o a través de los medios de difusión, no sean televisión, todo eso, se ha informado. Entonces viene, por eso, él pide, el paciente ve, o muchas veces, como te decía también, el familiar, ¿no? Entonces, el familiar a veces es el que toma el comando de este problema, de esta enfermedad tan compleja. Como decía Antonio, yo siempre les digo, en Arequipa, cuando dicen ustedes el volcán Misti, hay 5 formas de llegar rápido, llegar al volcán Misti. Una es un camino que tú llegas en un día, coronas y llegaste. Otros van a quedarse en la mitad, otros en la tercera parte, otros van a estar empezando. En cáncer, el que llegó a eso es el que le va a dar la opción al paciente para curarse. Por lo cuanto, la primera decisión es importantísima, importante, marca, es un axioma para mí, es un axioma. El paciente que es bien diagnosticado y bien tratado, va a ser curado, va a tener una terapia paliativa buena también, porque es diferente que el paciente que está al abandono, que va a ser cuidado paliativo, ese va a sufrir menos que el paciente que no ha sido tratado. Si el paciente no lo tratas nada, es lo peor, va a morirse sufriendo, como las anécdotas que te cuentan, ¿no? Pobrecito, que le tienen temor, que no le estigmatizan al paciente y al cáncer. Es decir, el cáncer, no, qué miedo, hay mucho miedo para esto. Eso porque estos pacientes no fueron tratados o porque no fueron adecuadamente manejados. Y los pacientes que son bien tratados, inclusive a los 4, 5 años, 6, 7 años, van a tener una calidad de vida buena, esos bien tratados. Los pacientes que, entonces, la segunda opinión siempre viene para ayudar a eso. La segunda opinión también hay que entender que no es para confrontarlos entre colegas. Exacto. La segunda opinión es para informarle al paciente y decirle su tratamiento, la calidad de su tratamiento y, como dice Antonio, informarle el tratamiento sea actualizado, ¿no? Nosotros tenemos que dar el tratamiento del momento, el tratamiento moderno si se quiere, ¿no? Entonces tenemos que informarle al paciente esto. Y en ese, como te digo esto, por qué, cuándo y dónde es importante que el paciente sepa para tomar una segunda opinión, ¿no? Exacto. Además que eso también es un beneficio, básicamente, ¿no? El tomar una segunda opinión definitivamente no solo nos da, nos ahorra en tiempo, porque obviamente podemos también tener una nueva técnica de cómo curarnos o recuperar la buena salud, sino que también nos da esperanzas, ¿no? Así que muchas veces la perdemos también cuando visitamos a algún médico que nos dice las típicas frases que nos comentamos hace un momento, ¿no? Ya le queda poco tiempo, dale calidad de vida, y que son frases que en realidad, pues, a cualquiera derrumbaría, ¿no? Yo diría que son frases que la medicina misma está, digamos, involucionando hacia un modelo de tipo sociopático. Es decir, la empatía como se está perdiendo en el médico. Y eso es más que todo movilizado también por las fuerzas del mercado, ¿no? Porque muchos de ellos trabajan para seguros, también tienen sus intereses, la medicina misma también es un negocio en sí, ¿no? Y muchas veces, bueno, estas frases también son como importadas, ¿no? Decirle a un paciente, mira, sabes que te quedan 3 meses de vida, es muy cruel y también es una aberración, porque uno no sabe ni siquiera cuánto le queda a uno de vida, ¿no? Y decirle a un paciente, te queda tanto de vida, ¿no? Me parece que es estar jugando pues a Jane Dixon o a Nostradamus o no sé a quién, ¿no? O a Agatha Liz, mejor me pongo pues mi disfraz de vidente, mi hoja de, puedo tirar lo que son mis hojas de coca y listo, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero no se trata de eso,
¿no? Se trata de darle opciones al paciente aún en las peores circunstancias, porque se puede hacer, ¿no? Y eso es importante, inclusive en la enfermedad avanzada, justo conversaba con el doctor Cárdenas, en la enfermedad avanzada o la enfermedad donde dicen, mira, sabes que ya no hay nada que hacer, o dale calidad de vida, o dale sus gustos, pues ¿cómo le puedo decir? Y he tenido pacientes donde le dicen, dale sus gustos, dale sus antojos, y el paciente está vomitando, no puede comer. Claro. Y encima dice, no, dale su gusto, o sea, dale su cuichactado, o su arroz con pato, dale un ceviche, ¿no? Su comida favorita, y el paciente apenas puede comer, o lo que menos le interesa es comer porque no tiene apetito, está con dolor, está con una serie de molestias. Entonces, eso también necesita aclararse, necesita opiniones de expertos, necesita gente que esté comprometida con la medicina, necesita gente que humanice esto. Porque poco a poco se está llenando esto de comportamiento de tipo sociopáticos, poca empatía, ¿no? Bueno, si el paciente no se cura, bueno, que se muera, pues bueno, le quedan 3 meses de vida, sí, le quedan 6 meses de vida. Y eso tiene una influencia terrible psicológicamente a la persona. Al paciente lo daña mucho, ¿no? Y muchas veces el paciente se cree eso, lo asimila y efectivamente, pues, van a pasar 3 meses, ya, se murió, uy, ese médico era bueno. Sí, porque le digo 3 meses exacto y 3 meses inclusive. Falta que le digan, ¿no? 3 meses, 1 hora, 1 minuto, de tal fecha exacta. Así es, ¿no? Cosa que parece, pues, una aberración actualmente, como una práctica médica, ¿no? Eso no debe hacerse, de ninguna manera. Y la persona o los pacientes que tienen ese tipo de comentario de parte de un médico, pues deben, en primer lugar, decirle, bueno, eso es su opinión, doctor, puedo tomarme otra opinión, ¿ok? Porque eso es su opinión personal. Usted no puede discúlpame la expresión aquí, absolutizar su opinión. Porque muchas veces uno absolutiza su opinión y dice, no, no hay nada que hacer. Una cosa es decir, no hay nada que hacer, y otra cosa es que digan, yo no puedo hacer nada. Quizás hay alguien que pueda hacer las cosas, ¿no? Pero es bastante complicado también, y justo lo que mencionábamos, ¿no? Que quizás un doctor me recomiende ir a otro doctor para tener una segunda opinión. Claro. Yo creo que, Gaby, el tema que tú hiciste, eso de la experiencia de vida, es importantísimo. Sí. Porque el paciente también acude a una segunda opinión por eso. Porque le han cortado su esperanza de vida. Exacto. Los médicos han dicho, entonces él viene, no, si ya me han dicho prácticamente, ¿sabe qué? Me han pronosticado mi muerte, me están llevando al paredón en 3 meses. ¿Qué hago? Segunda opinión. Ahí recién acude su opinión. Entonces, probablemente esa segunda opinión puede cambiar su vida en un pequeño porcentaje, porque de repente hasta la patología puede haberse equivocado. Entonces, en esa segunda opinión es, pues, como dice, un estado del arte, de la pericia, de la experiencia, de la sabiduría. No, no es así nomás. Entonces, el que va a ver un segundo tiene que analizar todo y de repente encuentra una clave ahí de que por qué estás condenada tú, o es por la misma enfermedad que es tan fatal, o es porque ha habido algún problema acá. Entonces, pide análisis, te hace revisar tus patologías y de repente cambia. De repente, por darte un ejemplo, te has estado tratando por un cáncer que no era el que te habían dicho. Y este tratamiento, no, te cambia. Por ejemplo, el otro día te comentaba, Antonio, una señora que vino con una masa, con un tumor, ya muriéndose, ¿no? ¿Sabe qué? Se va a morir, vino de Trujillo, se va a morir, vino de Pacasmayo, ¿no? Entonces, nada, si lo operamos se queda usted en sala de operaciones. Viene la señora con hipercalcemia, un vaso, entonces hablo con el experto y digo, tómale una biopsia del vaso, estamos hablando del vaso, que es un órgano, le tomó la biopsia, era un linfoma. Se le dio la quimioterapia, como decía, actualmente la señora está caminando, su vida se va a curar. Por darte un ejemplo nomás de lo que son estas cosas en la segunda experiencia, en la segunda opinión. Ahora como hablábamos siempre, también hay tumores raros, tumores poco frecuentes. Un tumor tan poco frecuente que no hay mucha experiencia, tienes la obligación de pedir una segunda opinión. Obligadamente tienes que pedir una segunda opinión, un tumor poco frecuente, que de repente el médico que te está viendo, o el médico, yo mismo no tengo mucha experiencia en esto. Entonces, para que tú puedas tomar tu decisión, yo te digo, anda allá, ese es el experto. O si yo te digo, voy a analizar el caso y vamos a hacer esto, porque ahora el internet te ayuda para eso. Exacto. Para sus estudios, te ayuda. Tú, bueno, no, por experiencia puedes entrar y puedes ser más experto del experto que está manejando esto. Esa es la ventaja de esta nueva tecnología, que te pone a ese nivel, te hace pensar. Piensan igual, te pones ese nivel. Entonces, esa es otra cosa. Ahora, también, segunda opinión, cáncer de primario desconocido. Hay un tumor que se llama cáncer de primario desconocido, que te sale una manchita y no sabes de dónde ha venido ese cáncer, de qué órgano. Se llama cáncer. También a veces esos tumores ameritan una segunda opinión, ¿no? Exacto. Una segunda opinión. Sobre todo porque acá se está tratando a un ser humano, ¿no? Claro, así es. Y sobre todo lo que necesitas es mantenerlo con vida y tenerle
una buena calidad de Mira, vida. la calidad de vida y la esperanza, desde Ambrosio Paré, estoy hablando del siglo XVI, un sabio, un grande, decía, amor para curar al paciente, amor a mis pacientes y esperanza. Mira, ¿de qué tiempo estamos hablando? Y que ahora nosotros, en el tiempo, como decía un maestro, David y Goliat se enfrentan. Goliat es el cáncer, y el pobre David ahora tiene muchas armas para destrozarlo. Si a este pobre David le quita la esperanza, Goliat lo destroza. Entonces, la esperanza de vida es la cosa más, es imposible. No puedes quitarle. Mira, el médico que le está quitando la esperanza de vida a un paciente está hablando sin compasión. No tiene compasión. Y si no tiene compasión, es mejor que cambies de médico. Que trabajes en un instituto de laboratorio, de investigación científica, tantos casos puedes desarrollarte, ¿no? Entonces, el tema que tú preguntas de esperanza de vida es muy importante, porque esa esperanza de vida lleva muchas veces tardíamente a que el paciente vaya a una segunda opinión, ¿no? Ahora, tú me preguntaste antes de que, claro, nosotros los médicos deberíamos informarles, ¿no? No, debemos enterar los motivos de toda su vida del paciente, de toda su vida, así, de toda, como nos enseñaron antes en la historia clínica, en la anamnesis, toda su vida. El médico que sabe toda la vida del paciente es el mejor médico. No crees que sea chismoso, ¿eh? ¿Por qué? Entonces, ahí te vas a enterar de todo. Entonces, ese médico sabe los problemas económicos que tiene, sabe los problemas familiares que tiene, sabe, o sea, tienes que tener tiempo, no como ahora te dan 15 o 10 minutos para ver a un paciente. Ahora verdaderamente en ese lapso, ¿cómo vas a poder tú hacer esas cosas? No es así, es el tiempo, ¿no? Entonces, al tú conocer esto, al saber qué problemas económicos tienes, ya tú estás pensando qué es lo que debes solicitar y qué es lo que no debes pedirle para no agobiarlo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, lo que dice entonces, conversábamos, si ves que un paciente está preocupado, está muy inquieto, su alma está, tienes que decirle que lo que tú le estás diciendo de repente no le está, ¿no? Y tiene que buscar una segunda opinión, ¿no? Yo le estoy diciendo al paciente, debo decirle en esas situaciones, pero en las otras situaciones en el paciente... Ser lo más honesto también. Así ¿no? Así es. Entonces el paciente... Ustedes son seres humanos que también son iguales a los pacientes. Así es. Tienes toda la razón, estás demostrando. Entonces el paciente, ya, imagínate tú como paciente que te diga, tú tienes confianza, te digo, ¿sabes qué? Tú, si tú dices, encantado de que tú tomes una, que yo quiero que confronten lo que te estoy diciendo a ti, tú te sientes contenta. Claro. Probablemente vas segura, segura, así es, segura, ¿no? Que el médico te está diciendo eso, entonces dices inclusive tú, eso es un buen médico. Muchas gracias, doctor Rómulo, doctor Antonio, también por haber estado acá con nosotros. Esperemos que les haya gustado y que nos puedan acompañar en las próximas entrevistas.